La reunión secreta del Papa León XIV con la Guardia Suiza, lo que no mostraron las cámaras. Era la noche del 9 de mayo de 2025, apenas 24 horas después de que el mundo celebrara la elección del nuevo pontífice, el Papa León XIV. Roma dormía bajo una luna clara y un cielo sin nubes, pero dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano, la actividad era inusualmente intensa. Los pasos firmes de botas resonaban por los pasillos de piedra, no por rutina ceremonial, sino por un llamado fuera del protocolo. No estaba en la agenda oficial ni en los comunicados del Vaticano. No se transmitió por televisión ni se filtró en redes sociales. A las 3:12 de la madrugada, tuvo lugar una reunión que, según quienes la presenciaron, podría marcar el rumbo de una nueva era para la seguridad y el poder espiritual en el corazón mismo de la Iglesia Católica. El escenario fue la austera y majestuosa Sala de los Papas, un recinto al que solo acceden las más altas autoridades del clero y del Estado Vaticano. Allí, en penumbra controlada y con fuerte vigilancia en cada entrada, aguardaban en silencio 12 miembros de la Guardia Suiza Pontificia, todos ellos seleccionados personalmente por el comandante del cuerpo. Eran hombres no solo entrenados para proteger al Papa, sino escogidos por su fidelidad, inteligencia estratégica y silencio inquebrantable. El Papa León XIV entró sin anuncio, acompañado únicamente por su secretario privado y un joven sacerdote con mirada aguda, cuyo nombre no fue revelado durante el encuentro. Vestía una sencilla sotana blanca sin ornamentos, su rostro sereno, pero su mirada decidida. Desde el primer momento, todos los presentes entendieron que no se trataba de una reunión ceremonial ni de una charla de agradecimiento. El Papa iba a hablar de asuntos serios, muy serios. Durante unos minutos, el pontífice guardó silencio, paseando su mirada por cada uno de los presentes. Luego, se sentó y, sin leer notas ni discursos, comenzó a hablar con una voz firme, casi confidencial. «Hijos míos», dijo, «hay cosas que el mundo no necesita saber todavía, pero ustedes sí». Y entonces comenzó a relatar lo que ningún cardenal ni monseñor había escuchado, el verdadero informe de seguridad entregado al pontífice inmediatamente después de su elección y una serie de amenazas latentes que, según inteligencia interna, ponían en riesgo no solo su vida, sino la integridad del Vaticano como institución soberana. Pero más allá de los peligros externos, lo que perturbaba al Papa León XIV era otra cosa. Habló de sombras internas, de divisiones ideológicas dentro de la curia, de facciones ocultas que durante años habían tejido una red de poder silenciosa, protegida por el secretismo de siglos. Esta Santa Sede, continuó con tono grave, necesita más que escoltas armados, necesita centinelas del espíritu, guardianes del orden moral y estratégico de la fe. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. El Papa reveló que había ordenado la creación de una célula interna dentro de la Guardia Suiza, un grupo reducido y selecto que no solo velaría por su seguridad física, sino que actuaría como sus ojos y oídos dentro y fuera del Vaticano. No sería una policía secreta, sino una fraternidad silenciosa de defensa estratégica espiritual, una estructura sin nombre ni emblema que respondería directamente a él y a nadie más. Uno de los guardias, el más joven del grupo, preguntó si esto significaba vigilar a otros clérigos. El Papa, sin dudar, respondió, significa proteger la integridad del mensaje que defendemos. No. Estamos combatiendo personas, sino ideas que se infiltran disfrazadas de verdad. El silencio que siguió fue denso como el incienso en la Capilla Sistina. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. La reunión prosiguió con la lectura de 3 documentos sellados, escritos a mano por el Papa en la noche anterior. Contenían códigos de acceso, nombres clave y protocolos de acción. Estos papeles, según indicó, debían ser destruidos inmediatamente después de ser memorizados por los destinatarios. Cuando el tercer documento fue leído en voz baja, cada hombre en la sala comprendió que estaba participando en algo sin precedentes. No era simplemente una reforma institucional, ni una reorganización de funciones. Lo que el Papa León XIV estaba construyendo era una nueva capa dentro del Vaticano, invisible, precisa y profundamente espiritual. Él mismo lo llamó, casi en un susurro, Custodiam Silentii, la guardia del silencio. Esta unidad interna no tendría uniforme ni rango visible. Cada uno de sus miembros continuaría cumpliendo sus funciones dentro de la Guardia Suiza como siempre, pero con una segunda misión secreta encomendada personalmente por el Papa. Vigilarían no a enemigos externos, sino a los movimientos internos de poder, a las decisiones que se tomaban en la penumbra de los palacios apostólicos, a los silencios elocuentes de los cardenales y a los susurros disfrazados de consejo piadoso. León XIV dejó claro que esta no era una cruzada contra la Iglesia. Yo amo esta institución, dijo con voz contenida, pero el amor verdadero no es ciego.
El amor verdadero sabe cuando es necesario proteger en silencio, y cuando es necesario corregir con firmeza. Y para corregir, primero debemos ver. Y para ver, debemos saber quién realmente sirve al reino, y quién sirve a otro señor. Uno de los presentes, un teniente suizo de apellido Herzog, con 18 años en el cuerpo, rompió el silencio para preguntar si este plan había sido consultado con el colegio de cardenales. El Papa negó con la cabeza. No, y no lo será. Algunos no están listos. Otros están demasiado ocupados jugando al equilibrio de poder. Y otros, simplemente ya no escuchan. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia. No se refería a nombres, pero todos entendieron que el Papa tenía claro que incluso en las altas esferas de la Iglesia existían resistencias que no se podían afrontar con discursos públicos. Había que construir una vía paralela de discernimiento, sin propaganda, sin bullicio. Solo vigilancia, oración e inteligencia moral. Entonces el Papa sacó de su sotana un pequeño relicario de plata. Lo sostuvo entre los dedos y dijo: esto perteneció a San Pío X, contiene una astilla de su bastón pastoral. Él también enfrentó divisiones internas, herejías disfrazadas de reforma, presiones externas, y lo hizo con firmeza y santidad. Hoy, ustedes serán mis nuevos bastones. La emoción era visible en los rostros de los guardias. Muchos de ellos habían jurado proteger al Papa con su vida, pero esa noche se les pedía algo más profundo: proteger su misión, su visión y el núcleo mismo de la integridad doctrinal de la Iglesia. Era una responsabilidad más pesada que cualquier armadura. La reunión continuó con una breve pausa en la que se sirvió un té amargo y pan simple. No había lujo, ni pompa, ni rastros de diplomacia. Era una cena monástica para una noche decisiva. En ese intermedio, algunos conversaron en voz baja, otros se quedaron en oración, como si necesitaran templar el espíritu ante lo que acababan de escuchar. Nadie se reía, nadie miraba el reloj. El tiempo, en esa sala, había adquirido otro ritmo. Cuando el Papa regresó al centro de la estancia, pidió que todos apagaran cualquier dispositivo electrónico. Lo que viene ahora, dijo, es lo que jamás deben registrar ni escribir. Esto solo debe transmitirse con la vida, con la memoria, con la fidelidad. La atmósfera se volvió aún más solemne. El aire en la sala de los papas parecía haberse detenido, como si incluso las piedras quisieran guardar silencio. El Papa León XIV se mantuvo unos segundos en pie, con los ojos cerrados, como si estuviera organizando en su interior las palabras que venían. Luego, con voz más baja, comenzó a revelar lo que llamó la segunda capa del llamado. Explicó que la misión de la Custodiam Silentii no era solo vigilar y proteger, sino también actuar, llegado el momento. No con armas, no con fuerza, sino con discernimiento, decisión y sigilo. Habría ocasiones en las que un gesto, una presencia o una palabra oportuna tendrían más efecto que cualquier decreto papal. Dijo que cada miembro de este círculo secreto sería formado en lo que él llamó la inteligencia pastoral, una mezcla entre intuición espiritual, discreción operativa y profundo conocimiento de las dinámicas humanas. No se trataba de espionaje, aclaró, sino de presencia estratégica inspirada por el espíritu. Uno de los oficiales más veteranos, de rostro severo y barba entrecana, preguntó entonces si esa vigilancia se extendería también a los laicos. El Papa hizo una pausa. Luego respondió que el laicado fiel no era el problema. De hecho, confiaba más en los laicos comprometidos con la fe que en algunos clérigos con décadas de carrera eclesiástica. La vigilancia, dijo, debía enfocarse en aquellos que, desde dentro, utilizaban los símbolos del poder religioso para fines personales, políticos o ideológicos. Entonces reveló algo que nadie esperaba. En sus primeros días como papa había solicitado acceso a ciertos archivos sellados por pontífices anteriores. Archivos que no eran públicos ni siquiera dentro de la curia. Allí había encontrado documentos, informes y correspondencias que hablaban de movimientos internos, reuniones privadas, decisiones doctrinales influenciadas por agentes externos e incluso intentos de manipular elecciones papales anteriores. No dio nombres, no dio fechas, pero sus ojos lo decían todo. Todos en la sala comprendieron que lo que se estaba gestando era una purificación desde dentro, una poda silenciosa que no buscaría venganza ni escándalo, sino restauración. El Papa no hablaba como un líder político ni como un gobernante de Estado. Hablaba como un pastor que ha visto lobos escondidos bajo piel de oveja y que ha decidido actuar sin hacer ruido. En ese punto, invitó a cada uno de los presentes a tomar una decisión en su interior. Les dijo que nadie estaba obligado a aceptar esa misión, que podían, sin culpa, continuar en su servicio habitual sin formar parte de la Custodiam Silentii, pero si aceptaban, deberían hacerlo con plena conciencia de que su vida cambiaría para siempre. No tendrían reconocimiento, no tendrían ascensos, solo tendrían la satisfacción de saber que estaban sirviendo en lo más profundo de la batalla espiritual por el corazón mismo de la Iglesia.
Uno a uno, sin necesidad de palabras, los 12 presentes se pusieron de pie y asintieron. No fue un gesto militar ni un acto teatral. Fue una respuesta silenciosa, madura y comprometida. El Papa cerró los ojos nuevamente y murmuró una oración en latín. Luego pidió que todos se acercaran. En el centro de la sala, colocó el relicario sobre una mesa sencilla de madera. Con un frasco pequeño de aceite consagrado, hizo la señal de la cruz en la frente de cada uno. No era un rito oficial ni una consagración litúrgica. Era un acto profundamente personal. Después de cada unción, pronunciaba una frase en voz baja. Nadie más que el ungido la escuchaba. Cuando terminó, pidió a todos que se arrodillaran. Recitó en latín un antiguo salmo usado en tiempos de peligro. Luego hizo silencio. Y en esa quietud, la habitación pareció llenarse de algo más grande, como si la misma historia estuviera presenciando aquel momento. Esa noche, la Custodiam Silentii nació. No bajo los flashes de la prensa, no con aplausos, sino con una oración, una mirada y una decisión compartida entre un papa y 12 hombres que, a partir de entonces, caminarían entre las sombras para proteger la luz. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. Terminada la unción y con los corazones aún latiendo con fuerza por la carga de lo vivido, el Papa pidió que se mantuvieran arrodillados unos minutos más. Él mismo lo hizo, en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada hacia el suelo. Nadie osó moverse. Aquella no era solo una señal de devoción, era la forma más directa y solemne de reconocer que lo que acababa de formarse allí no dependía de la fuerza humana, sino de algo más alto. Al incorporarse, León XIV dirigió una última mirada a cada uno, deteniéndose unos segundos más en el rostro de 2 de los guardias, los más jóvenes del grupo. Luego se volvió hacia su secretario, que desde un rincón había permanecido observando todo en silencio, y le indicó con un leve gesto que entregara un pequeño estuche negro que había traído consigo. Dentro había un objeto que ninguno de los presentes esperaba ver, una antigua llave de hierro forjado, visiblemente desgastada por el tiempo. El Papa la sostuvo en alto, como quien muestra un testimonio perdido, y explicó que aquella llave pertenecía a una cámara olvidada en el subsuelo del Vaticano, clausurada durante el pontificado de León XIII. La sala, conocida en antiguos documentos como Speculum Internum, había sido utilizada siglos atrás como espacio de reflexión para decisiones estratégicas del papado, antes de que el Estado Vaticano se convirtiera en lo que es hoy. Según relató el pontífice, esa cámara había sido olvidada a propósito, sellada por miedo a las interpretaciones políticas que podrían derivarse de su uso. Pero León XIV no creía en los olvidos sin intención. Según sus propias palabras, hay cosas que el espíritu guarda para el momento justo, y él creía firmemente que ese momento había llegado. La llave sería entregada al miembro de la Custodiam Silentii que, por discernimiento interno, recibiera la misión de custodiar ese lugar. Nadie debía hablar de la sala. Nadie debía visitarla sin orden expresa. Sería el centro espiritual y estratégico del círculo. Acto seguido, el Papa comenzó a detallar los protocolos de comunicación que se establecerían. Nada sería dicho en voz alta sin necesidad, y mucho menos por escrito. Las órdenes del Papa a los miembros de esta unidad secreta serían transmitidas a través de símbolos preestablecidos, gestos codificados o mensajes incluidos en gestos litúrgicos cotidianos, imperceptibles para los ojos comunes. También estableció un calendario irregular de encuentros que solo él definiría, y nunca en el mismo lugar. A veces serían en el interior de una iglesia vacía al amanecer, otras durante una procesión multitudinaria, donde una breve mirada o el cambio de posición de un crucifijo podría significar una orden o una alerta. Este nivel de secretismo respondía no a paranoia, sino a la certeza de que dentro del mismo Vaticano había ojos y oídos que ya no respondían a Roma, sino a otros centros de poder. El Papa habló luego sobre la necesidad de formación continua. Cada miembro sería instruido secretamente en lenguas antiguas, historia de la Iglesia, estrategias de influencia, psicología pastoral y sobre todo, en el arte de leer los signos más allá de lo aparente. Esa formación no sería ofrecida en universidades ni por académicos conocidos. Vendría de sabios ocultos, monjes retirados, eremitas con sabiduría acumulada por años de silencio, guardianes invisibles del saber tradicional. Se trataba de una educación destinada a templar no solo la mente, sino el carácter. Porque como bien advirtió el pontífice, el peligro de mirar las sombras de la Iglesia sin caer en ellas era real. Por eso, cada semana, los miembros deberían confesarse entre ellos, sin jerarquía, como un acto de humildad y purificación mutua. Ninguna debilidad personal sería motivo de exclusión, pero toda soberbia sería motivo de corrección inmediata. A medida que hablaba, los ojos del Papa brillaban con una mezcla de determinación y esperanza.
León XIV no era un pontífice que buscara reformas visibles, sino raíces invisibles. No deseaba aplausos, sino profundidad. Y aquel grupo de hombres silenciosos y armados no representaba una amenaza para el mundo exterior, sino un escudo espiritual ante los peligros que acechaban desde el interior, donde nadie más miraba. Cuando el reloj marcó las 4:30 de la madrugada, la reunión comenzó a acercarse a su fin. El Papa, que no había mostrado signos de cansancio, cerró su intervención con una frase que quedaría grabada en la memoria de cada uno. No olviden que fueron llamados no porque sean los más fuertes, ni los más sabios, sino porque es de guardar silencio cuando el mundo grita y de ver cuando todos miran hacia otro lado. Entonces hizo una reverencia ante ellos, no como líder ante sus subordinados, sino como pastor que reconoce la grandeza del rebaño que ha aceptado seguirlo incluso hacia lo desconocido. Al concluir sus palabras, el Papa León XIV se retiró en silencio, seguido por su secretario privado. Los miembros de la Guardia Suiza, aún procesando todo lo que acababan de escuchar, se quedaron en la sala por algunos minutos más, sin atreverse a hablar. El peso de la responsabilidad, combinado con el profundo sentido de la misión que acababan de aceptar, hacía que las palabras se les atascara en la garganta. El más joven de los guardias, que al principio había mostrado cierta reticencia, se acercó lentamente a Herzog, el teniente veterano que había sido uno de los primeros en aceptar la misión sin dudar. El joven guardia, con su voz quebrada por la emoción, susurró: ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Herzog, con una mirada llena de comprensión, le colocó una mano en el hombro. El Papa nos ha elegido porque sabe que somos los únicos que entendemos lo que implica la verdadera lealtad. Esta no es una misión que se mide con espadas o escudos. Es una misión que requiere fe, paciencia y, sobre todo, discreción. Lo que ha comenzado esta noche será el futuro de la Iglesia, aunque no lo veamos. Con esas palabras, el joven guardia asintió en silencio. La sala se llenó de un profundo sentido de compromiso y deber, pero también de una cierta inquietud. No sabían exactamente qué esperar de los días que vendrían, pero todos intuían que la historia que estaban comenzando a escribir no solo afectaría al Vaticano, sino a la misma naturaleza de la Iglesia Católica. Al amanecer, cuando las primeras luces de la mañana comenzaron a filtrarse a través de las pequeñas ventanas de la sala, cada uno de los presentes se retiró con una sensación de solemnidad. Sabían que su vida había cambiado para siempre. Lo que comenzó como una reunión ordinaria de rutina en la madrugada se había transformado en un pacto secreto, una misión que cruzaba los límites de lo conocido. Las horas siguientes fueron extrañas para todos. Aunque la actividad en el Vaticano continuaba con normalidad, las mentes de los 12 hombres se encontraban lejos de la rutina. Los ecos de la reunión del Papa aún resonaban en sus cabezas, y cada uno, en su mente, comenzaba a procesar el alcance de la tarea que se les había confiado. Nadie, ni siquiera el Papa, les había pedido que compartieran lo que había ocurrido en esa sala. Todo debía permanecer oculto, incluso de aquellos que, con buenas intenciones, pudieran poner en peligro la nueva misión. Al día siguiente, el Papa León XIV convocó a una breve audiencia con el cuerpo diplomático del Vaticano. Nadie allí, sin embargo, sospechaba lo que realmente había sucedido la noche anterior. El Papa, con su rostro sereno y tranquilo, habló de temas convencionales, de diplomacia y de política eclesiástica, sin dar ninguna pista de los planes que se gestaban en las sombras. Las cámaras de televisión capturaban su imagen como siempre, los flashes de los periodistas brillaban y el mundo observaba desde la distancia. Pero en su interior, el Papa sabía que las decisiones de esa madrugada habían marcado un antes y un después. No era solo un cambio en la estructura interna del Vaticano, lo que estaba por venir era mucho más grande y, tal vez, más peligroso. A partir de ese momento, las sombras del Vaticano, esas que nadie veía, comenzarían a moverse de una manera diferente. Mientras tanto, los miembros de la Custodiam Silentii se dispersaron por toda Roma y el Vaticano. Algunos regresaron a sus funciones como de costumbre, sin levantar sospechas, pero con un nuevo propósito que palpitaba en sus corazones. Otros, sin embargo, tomaron caminos más discretos, comenzando a hacer sus primeras conexiones secretas y a estudiar los documentos que el Papa les había proporcionado, aunque nunca de forma pública. El primer desafío que enfrentaron fue decidir en qué consistiría realmente su labor de vigilancia. No solo se trataba de estar alertas ante posibles amenazas físicas. La verdadera misión era mucho más insidiosa. Debían aprender a identificar las señales de discordia, las intenciones ocultas y los movimientos estratégicos dentro de la propia estructura eclesiástica. ¿Quién estaba realmente comprometido con los ideales de la Iglesia? ¿Quiénes, bajo la apariencia de piedad, estaban jugando un juego más oscuro? Durante las semanas que siguieron, algunos de los miembros de la Custodiam Silentii comenzaron a desarrollar una red secreta de información que incluía visitas discretas a monasterios en las afueras de Roma,
conversaciones con laicos influyentes y reuniones clandestinas con fuentes no oficiales dentro del Vaticano. Cada acción estaba cuidadosamente planificada, cada paso debía ser dado con total cautela. El menor error podría exponer todo lo que se había trabajado. A pesar de la creciente tensión en la vida de estos hombres, se mantenían unidos por una razón común, sabían que eran los ojos invisibles que velaban por la estabilidad de la Iglesia, pero también por su pureza. Como guardianes secretos, cada uno de ellos estaba dispuesto a sacrificar su propio bienestar por una causa que pocos comprenderían. Darle me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con este contenido. Comentar cosechando si estás comprometido a aplicar estos principios en tu vida diaria. Suscribirte al canal. A medida que pasaban los meses, la presencia de la Custodiam Silentii se hacía cada vez más palpable, pero invisible. Nadie fuera de su círculo sabía exactamente qué hacían, ni siquiera en las altas esferas del Vaticano. Sin embargo, las pequeñas modificaciones en el ambiente eran claras para aquellos lo suficientemente atentos. La atmósfera del Vaticano se había vuelto más silenciosa, pero también más tensa. Había algo en el aire que sugería que algo estaba cambiando, pero nadie podía identificar qué exactamente. Los miembros de la Custodiam Silentii eran observadores astutos. Aprendieron a escuchar no solo las palabras, sino los silencios entre ellas, los gestos furtivos y las miradas esquivas. Comenzaron a detectar patrones en los movimientos de ciertos cardenales, especialmente aquellos cuyas decisiones parecían más motivadas por ambición personal que por un verdadero deseo de servir a la Iglesia. Había quienes, bajo la apariencia de bondad y dedicación, tejían redes de poder dentro del Vaticano, buscando influir en decisiones papales para sus propios fines. Estos eran los nuevos lobos con piel de oveja que el Papa León XIV había advertido. Uno de los casos más destacados ocurrió cuando un cardenal, que durante años había sido un defensor visible de la reforma y la transparencia en la Iglesia, comenzó a mostrar un comportamiento contradictorio. Durante las reuniones de alto nivel, sus palabras eran siempre moderadas, pero fuera de las cámaras se dejaba llevar por comentarios más radicales, cuestionando abiertamente la autoridad del Papa y sugiriendo que ciertas reformas no iban lo suficientemente lejos. Fue en ese momento cuando uno de los miembros de la Custodiam Silentii, bajo la dirección del Papa, comenzó a investigarlo en secreto. Sin embargo, la vigilancia no solo se centró en los miembros del clero. A lo largo de los meses, también se observó a ciertos grupos laicos con un creciente poder en Roma. Algunos de estos grupos, con fuertes conexiones en el mundo financiero y político, comenzaron a ejercer influencia sobre ciertas decisiones doctrinales. Mientras el Papa continuaba su labor pastoral, fuera de su vista, algunas facciones dentro de la Iglesia se inclinaban cada vez más hacia el pragmatismo y el poder terrenal. El Papa no ignoraba estas influencias, pero sabía que el enfrentarlas frontalmente causaría un daño irreparable. Por esa razón, la Custodiam Silentii comenzó a actuar discretamente. Los miembros infiltraron círculos de influencia en Roma, tomando posiciones clave como asistentes de cardenales influyentes o como consultores de grupos laicos prominentes. Sin levantar sospechas, comenzaron a manejar información sensible, evitando que cayera en manos equivocadas y asegurándose de que ninguna decisión clave fuera tomada sin ser primero evaluada por ellos. El primer gran golpe de la Custodiam Silentii ocurrió cuando un documento que podría haber comprometido la autoridad papal fue interceptado en la última etapa de su distribución. El contenido de ese documento era explosivo, planteaba una reforma radical en la estructura financiera del Vaticano, una reforma que podría haber cambiado el curso de la historia, pero que, al mismo tiempo, habría despojado al Papa de su autoridad económica. Afortunadamente, gracias a un miembro de la Custodiam que trabajaba en el Archivo Vaticano, el documento nunca llegó a la mesa de discusión de los cardenales. La respuesta del Papa León XIV fue sutil, pero clara. En una de sus audiencias públicas, durante una alocución que fue transmitida en vivo, habló sobre la importancia de proteger los principios de la Iglesia sin ceder ante las presiones externas. Habló del papel vital de la unidad, tanto interna como externa, y de cómo las reformas, aunque necesarias, no deben comprometer la pureza de los valores fundamentales. Fue un mensaje dirigido a los que operaban en las sombras, aunque sin nombrarlos. Y aunque el Papa no lo dijo explícitamente, todos en la Custodiam Silentii sabían que este era el momento para que su trabajo, hasta ese momento invisible, se hiciera sentir. La atmósfera del Vaticano cambió. Algunos de los movimientos subterráneos perdieron fuerza al percatarse de que alguien los observaba. Otros, más inteligentes, empezaron a medir sus pasos con más cautela. Sin embargo, el trabajo de la Custodiam Silentii no terminó allí. Más allá de las estrategias de infiltración, de la protección activa y de la observación cuidadosa, había algo más que el Papa León XIV había deseado para sus hombres, la pureza de la fe.
En las semanas siguientes, los miembros de la Custodiam Silentii comenzaron a recibir órdenes más específicas. Algunos de ellos fueron asignados a misiones fuera de Roma para investigar las relaciones con otros países, mientras que otros trabajaban en cuestiones doctrinales delicadas. Pero, por encima de todo, el Papa insistió en que nunca debían dejar de lado su vida espiritual. La vigilancia no solo era sobre lo que ocurría en el mundo exterior, sino también sobre la lucha interna de cada hombre. Como recordó León XIV, el mayor enemigo no está afuera, sino en el corazón de cada uno. De hecho, el Papa solicitó que cada miembro de la Custodiam Silentii tuviera un mentor espiritual, un anciano monje o sacerdote de su confianza, que los guiara no solo en su trabajo secreto, sino en su vida de oración y penitencia. La misión, aunque oscura, no debía ser un pretexto para alejarse de la luz de la fe. La pureza de la misión solo se lograría si cada miembro se mantenía firme en su vocación cristiana. El tiempo pasó, y las acciones de la Custodiam Silentii continuaron en las sombras, cada vez más organizadas y meticulosas. Aunque el Papa León XIV no pudo revelar abiertamente el alcance de su misión secreta, sus efectos se comenzaron a notar. La Iglesia, bajo su liderazgo, logró mantenerse firme ante los vientos de cambio que amenazaban con socavar sus cimientos. Al mismo tiempo, aquellos que intentaban manipularla para sus propios fines fueron cuidadosamente neutralizados, sin que nunca se hiciera ruido, sin que nunca se levantara una voz en protesta. A lo largo de esos años, el Papa León XIV consolidó una red de lealtades profundas y discretas. Gracias a su visión estratégica y su habilidad para mover piezas de manera silenciosa, logró que el Vaticano siguiera siendo un bastión de autoridad espiritual, incluso cuando las amenazas externas parecían más grandes que nunca. Sin embargo, las decisiones que tomaba, siempre fundamentadas en la prudencia y el discernimiento, tenían un precio. El Papa León XIV vivió su pontificado bajo un peso silencioso, un sufrimiento que nunca se mostró al mundo. Sabía que la protección de la Iglesia no se lograría mediante proclamaciones ruidosas ni intervenciones directas, sino a través de la sutil vigilancia y el manejo de las influencias externas. Pero, al mismo tiempo, nunca dejó de velar por la fe. En sus encuentros privados con la Custodiam Silentii, a menudo les recordaba la importancia de no desvirtuar la misión. La discreción era clave, pero también lo era la integridad. Las historias sobre las actividades secretas del Papa León XIV nunca llegaron al público. Las cámaras, siempre enfocadas en los aspectos más visibles de la vida del Papa, nunca pudieron captar la profundidad de sus decisiones ni el alcance de su estrategia. Aquello que se desarrollaba tras las puertas cerradas del Vaticano, en las largas noches de reuniones clandestinas, nunca fue revelado al mundo. Sin embargo, los miembros de la Custodiam Silentii sabían que, aunque la historia oficial no lo contara, ellos habían sido de un momento crucial para la Iglesia. Al final de su papado, cuando el Papa León XIV falleció, las huellas de sus acciones seguían estando presentes, aunque invisibles para la mayoría. Su legado, el de una Iglesia que había logrado mantenerse firme y segura en un mundo lleno de incertidumbres, no se forjó a través de grandes reformas públicas ni de decisiones mediáticas. Su verdadera obra fue la que permaneció oculta, el trabajo de proteger la esencia de la Iglesia y de garantizar que la fe perdurara en tiempos de pruebas extremas. Años después, aquellos que formaron parte de la Custodiam Silentii hablarían entre ellos, en susurros, de la importancia de aquel momento. De la visión del Papa León XIV y de cómo sus órdenes, sus decisiones, guiaron el destino de la Iglesia sin que nadie lo supiera. En las páginas olvidadas de los archivos vaticanos, en los márgenes de los libros de historia que nunca fueron escritos, quedaba la verdadera historia, la historia de un Papa que, en secreto, protegió el corazón de la Iglesia. Y así, la reunión secreta entre el Papa León XIV y la Guardia Suiza, como muchas otras decisiones en la vida del pontífice, quedó oculta en la niebla del tiempo. Solo aquellos que estuvieron presentes, en esa madrugada oscura, comprendieron lo que realmente ocurrió. Lo que no mostraron las cámaras, lo que se oculta en los pasajes más oscuros del Vaticano, es la verdadera historia de cómo la Iglesia sobrevivió, intacta, a las tormentas que amenazaban con desintegrarla desde dentro.